y vamos a compartir el PowerPoint. Listo. Aquí tengo el chat abierto. Listo. Ya. Vamos a continuar, ¿cierto? Como ya habíamos hablado, que los días jueves, ¿día jueves? ¿Día jueves? Sí. Los días jueves nosotros tenemos, ¿cierto? Como un taller, porque yo dividí la clase de lenguaje, como tenemos 2 días, los lunes vamos con lo que es de la unidad y los jueves vamos a hacer como este reforzamiento como de taller. Y vamos a trabajar con escritura, ¿cierto? Y con habilidades de comprensión. Entonces esa es la idea de trabajar este día. Y el lunes, recuerden, el lunes vamos a partir con la unidad de primero medio, ya por fin vamos a comenzar con eso, porque anteriormente estábamos solo con reforzamiento. Entonces, hoy día vamos a trabajar con una habilidad que se llama, de comprensión lectora, que se llama rastrear y localizar, ¿ya? Y vamos a trabajar entonces información explícita e implícita, en función del objetivo con el OA15, que es de aprendizaje de ministerial, ¿ya? Ah, ya Vicente, sí, me di cuenta. Joseph, no, el lunes partimos con la unidad 1. Esto es de día de taller. Los días jueves son el día del taller. Los días lunes son el día de la unidad. Y el lunes ahí partimos con la unidad de la libertad, algo así. No me acuerdo bien cómo se llama, pero es del romanticismo. Vamos a partir con ser románticos. Ya, vamos a ver esta siguiente imagen, ¿ya? Y ustedes, si me pueden responder, ¿qué es lo que se ve en esta imagen? Si me pueden nombrar o describir, ¿qué es lo que ve aquí? Niños acostados. Y ahí la Cristal me dice que hay unos niños, ¿cierto?, acostados. Tenemos 3 niñitos acostados en el pastito. Pies de niños, dice la Nayib. Tengo que decir a la Nayib que frente a todos, muchas gracias Nayib por haber hecho la lista el otro día cuando ustedes le dije el día lunes que lo hiciéramos. Muchas gracias por su ayuda. Y también la Cristal, muchas gracias porque me compartió el material para que ustedes estén utilizando, que está también en Classroom, que lo he subido por la asignatura. ¿Ya? Segunda pregunta dice, ¿qué situaciones o sentimientos pueden dilucidar de la siguiente imagen? Y ahí el Vicente dice que hay niños reflexionando. Y el Matías dice, diferencia en uno de los niños porque tiene los pies arriba. La Sofía dice felicidad, ¿cierto? Como un sentimiento de felicidad. Uno puede solo a partir de una imagen en realidad empezar a describir y hacer una historia completa solo a partir de una imagen. Porque podríamos hablar y decir que los niños estuvieron jugando durante la tarde y ahora están descansando, ¿cierto? Y por eso están ahí con los pies descalzos. Y ahí dice la Nayib libertad, que puede significar que están felices, ¿cierto? Porque están en el pastito. Entonces, solo a partir de, por ejemplo, esta información que estamos dándonos cuenta, por ejemplo, tenemos esto que es explícito, que es lo que vemos. Eso es lo importante aquí. ¿Qué es lo que se ve en la imagen? Y solo vimos, ¿cierto?, a niños recostados. Y eso es lo explícito, lo que se ve. Pero ya si nosotros empezamos a reflexionar y darnos cuenta, por ejemplo, ¿qué sentimientos serán? Y ahí nosotros empezamos a hablar y a leer y a observar entre líneas. Y ahí nos damos cuenta que a lo mejor hay felicidad, como decían, libertad, ¿cierto? Y ahí estamos leyendo entre líneas. Ya, eso es lo que tenemos que trabajar el día de hoy. Vamos a ver la siguiente imagen, ya que es una pirámide de la comprensión lectora, ¿ya? Y en la comprensión lectora vamos siempre de lo mayor a lo menor, ¿ya? Entonces nosotros, por ejemplo, para que ustedes sean capaces, por ejemplo, por eso uno no va de buenas a primeras a que ustedes, por ejemplo, me evalúen un texto o reflexiones en torno al texto, sino que por eso son tan importantes los objetivos de aprendizaje. Porque primero para eso nosotros tenemos que ser capaces primero de rastrear y localizar. Después cuando ustedes manejen esta habilidad, ustedes van a ser capaces de relacionar e interpretar. Y finalmente van a ser capaces de reflexionar y evaluar. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, en el rastrear y en el localizar, ustedes tiene que ver con el conocer.
Por ejemplo, ahora ustedes están en biología, en química y en física solo conociendo, porque ustedes no manejaban esa información de antes, estos ramos son nuevos. Entonces, primero, antes de como reflexionar en cuanto a la célula, por ejemplo, ustedes tienen que conocer, identificar primero, conocer las partes, identificarlas. Antes de eso, no se puede reflexionar en cuanto a lo demás. Tenemos que pasar por estos pasos, por la pirámide. Y nosotros, por ejemplo, cuando estábamos haciendo el reforzamiento, estábamos con el interpretar, ¿cierto? Con el comprender. Porque igual está primero el rastrear y localizar, ustedes lo manejan bien, pero hoy día lo vamos a trabajar un poco más para darle una vuelta más y tenerlo así como muy... ustedes lo manejen al pie y al revés y al derecho, ¿ya? Y finalmente tenemos el reflexionar y evaluar, que tiene que ver con la opinión, cuando ustedes sean capaces de opinar, ¿ya? Entonces, decimos que para la habilidad de rastrear y localizar, ustedes como lectores tienen que demostrar comprensión del texto mediante la identificación de información en él, ¿ya? Y por eso cuando nosotros identificamos información, nos damos cuenta que hay información explícita y hay información implícita. ¿Alguno de ustedes sabe o conocía lo de lo explícito o implícito? Que la explícita era lo que me lo mostraba así textualmente en el texto, y lo implícito era como uno tenía que deducirlo, entre comillas. Exacto, Marlon. Por ejemplo, en la prueba que vamos a hacer del libro el lunes, ¿qué podría ser una pregunta explícita? ¿En qué año se produce tal cuento? Exacto. Que es una pregunta muy básica, ¿cierto? Que sería como, ¿en qué año se publicó el texto? ¿Quién es el autor del texto? ¿Cómo se llamaba la niña? ¿Ya? Que tiene que ver solamente con la habilidad de recordar nomás, entonces como que no hay una habilidad muy superior, porque ustedes solamente están encontrando información explícita, lo que está ahí. No están dándose cuenta de lo que hay entre medio. Mientras que lo implícito, el Joseph me manda ahí un mensaje que dice que tiene que ver con lo inferir, ¿cierto? Con el inferir, con el buscar estas pistas, con el darnos cuenta con estas pistas de lo que está sucediendo. Muy bien. Entonces, vamos con la información explícita, vamos a ver un ejemplo. Aquí dice, información explícita, entonces, como ustedes decían, aparece de manera literal, ¿cierto? Es decir, lo podemos reconocer a simple vista en el texto. Y se guarda en nuestra memoria inmediata, por lo que no debiese costar recordarlo. No debiese, pero siempre pasa que nos hacían la pregunta de quién era el autor del libro y yo no nos acordaba. Pero ahora en estas pruebas que son online, una pregunta que no va a pasar, ¿cierto? Entonces dice después, ejemplo, vamos a leer un texto que dice, apenas salí de casa, una brisa tibia y coloridos pétalos de flores flotaron por mi rostro. Contrarrestaba en totalidad con el hábitat lamentable que ese día tenía mi hogar. Entonces, si nosotros vamos a la información explícita, ¿ya? Nos damos cuenta que ahí dice salí de casa, contrarrestaba el hogar, y podríamos decir que en realidad el protagonista está en su casa, ¿cierto? Y decidió salir de ella. Eso no está diciendo el texto, según la información explícita, ¿cierto? Y si ahora nosotros lo leyéramos entre líneas, como dijimos, ya que se puede, esto tiene que ver, ¿cierto?, con la información implícita, y como dice Joseph, se puede desprender o inferir, ¿cierto?, la palabra inferir de la información que se encuentra explícita en el texto. Es decir, no está expresada de manera clara y directa. Hay una lectura aquí entre líneas. Y esta lectura entre líneas, podríamos decir, del mismo texto, o sea, de la misma que acabamos de leer, que decía apenas salí de casa, una brisa tibia y pétalos de flores frotaron mi rostro, contrarrestaba en totalidad con el hábitat lamentable que ese día tenía mi hogar. Dijimos, cierto, que el protagonista estaba dentro de su casa y salió, que en cuanto al explícito, pero si hablamos desde lo implícito, podríamos decir que aquí está haciendo referencia a una estación de un año, a la estación del año, a la primavera, porque es cierto que no está hablando de que había una brisa tibia y habían pétalos de flores rozando su cara, entonces decimos, debe ser una estación, debe estar en primavera.
Y también podríamos decir que su hogar, su casa, ¿cierto? Porque decía el hábitat lamentable que ese día tenía mi hogar. Y hacemos esta comparación, si afuera está, hay una brisa tibia, en mi hogar debe haber frío, ¿cierto? Entonces por eso decimos que contrarresta con el hogar frío, ¿cierto? Entonces eso lo leímos entre líneas. Y eso es implícito. Ahora lo vamos a aplicar en un texto. Vamos a leer este cuento que es de Juan Rulfo, ya un escritor mexicano, y que dice es que somos muy pobres. Así se llama el cuento. Dice, aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta y el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajarse la tristeza, comenzó a llover como nunca. A mi papá eso le dio coraje, porque toda la cosecha de cebada estaba soleándose en el solar, y el aguacero llegó de repente, en grandes olas de agua, sin darnos tiempo ni siquiera de esconder, aunque fuera un manojo. Lo único que pudimos hacer, todos los de mi casa, fue estarnos arrimados debajo del tejabán, viendo cómo el agua fría que caía del cielo quemaba aquella cebada amarilla tan recién cortada. Apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir 12 años, supimos que la vaca que mi papá le regaló para el día de su santo se le había llevado al río. El río comenzó a crecer hace 3 noches. A eso de la madrugada, yo estaba muy dormido y sin embargo el estruendo que traía el río al arrastrarse me hizo despertar enseguida y pegar el brinco de la cama de mi cobija en la mano, como si hubiera creído que estaba derrumbado el techo de mi casa. Pero después me volví a dormir, porque reconocí el sonido del río, y porque ese sonido se fue tan haciendo igual hasta traerme otra vez al sueño. Ya, entonces, ¿cierto? Estábamos leyendo el cuento de ¿por qué somos tan pobres? Perdón, y es que somos muy pobres, así se llama. Vamos a recordar entonces la información explícita del texto, ¿cierto? Información dicha en el texto. Y podemos decir que aquí dejé marcado, ¿cierto? Que dice, por ejemplo, la semana pasada se murió mi tía Jacinta. Entonces nos empieza parte de la lectura, ¿cierto? Diciéndonos, dándonos información de día, fecha, ¿cierto? Entonces empieza así como la semana pasada se murió mi tía Jacinta. Tenemos un nombre, eso es explícito. Y también tenemos marcado aquí, comenzó a llover como nunca, también arrimados debajo del tejabán. Y luego el agua fría que caía del cielo quemaba aquella cebada amarilla tan recién cortada. También que es cierto que a la vaca se la había llevado al río y el río comenzó a crecer hace 3 noches, ¿cierto? Ahí de nuevo nos empieza a dar información sobre el tiempo-espacio. Y yo estaba muy dormido y sin embargo el estruendo que traía el río al arrastrarse me hizo despertar enseguida. Y si empezamos a buscar entonces en cuanto a la información implícita y hacer una lectura entre líneas, la idea es que nosotros seamos capaces de preguntarnos, por ejemplo, ¿qué significa de mal en peor? Porque aquí dice, aquí todo va de mal ¿Todo en peor. empeoró? Claro, ¿cierto, Cristal? Ahí dice que todo empeoró. Y ahí por eso nos empieza a contar este innumerables sucesos que comienzan a aparecerle de por qué va todo de mal en peor, ¿cierto? Porque parte con una muerte, después continúa con la pérdida, ¿cierto?, de una cosecha que significa la alimentación y también lo económico de la familia. Luego la vaca, que también puede ser, también tiene que ver con la alimentación, ¿cierto?, la leche, o a lo mejor la tenían para alimentarse con la carne. Y finalmente lo del río, que el río, ¿cierto?, subió y se lleva esta vaca. Luego tenemos acá, ¿qué simbolizará la lluvia? ¿Tendrá algún significado la lluvia en este cuento? Tristeza. Sí, bien, ¿cierto? Tristeza, porque parte, ¿cierto?, con una muerte. ¿Pérdida? También, ¿cierto? Tristeza, una pérdida, parte con esta muerte y después luego viene esta lluvia, como que la lluvia ya termina
acabar todo, y eso hace como este manto de amargura, y usted, como decían, tristeza, ¿cierto? Luego tenemos acá, ¿qué conllevó la pérdida de la cosecha y los bienes? La lluvia, ¿cierto? Y después, ¿qué sentimientos experimenta el personaje con lo vivido en el relato? Y ahí tiene que ver siempre con las pistas. Porque es cierto que a veces, por ejemplo, aquí no nos dice explícitamente me sentí triste. Pero nosotros podemos inferir, ¿cierto? A través de estas pistas nos podemos dar cuenta qué es lo que sienten los personajes. Ya empieza con la aclaración, todo va de mal en peor, ¿cierto? Y ahí nosotros empezamos, claro, ¿esto qué será? ¿Está triste? ¿Hay tristeza aquí? ¿Cuál será el sentimiento que tiene el personaje acá? Tristeza. ¿Usted dice tristeza? Y yo siento, Sí, supongo yo. porque, por ejemplo, empieza así como, aquí va todo de mal en peor. La semana pasada me pasó esto, después pasó esto, después, ¿Enojo? Enojo. sí, aquí se puede ver hasta como un sentimiento de aceptación también. Así como que está, ya, nada que hacerle. No hay nada que hacerle, está pasando todo va de mal en peor, y como que la vida trae todo esto y no, nada que hacerle. Hay como, se puede observar más que nada aquí ese sentimiento de aceptación, ya, por lo que está sucediendo. Ya, ven que tampoco no es tan fácil como encontrar lo que está implícito, lo entre líneas. Ah, y también, a ver, esto es importante, por ejemplo, el personaje que está contando aquí el texto es hombre o mujer. ¿Hombre? ¿Por qué? No sé, eso me dio a entender. Ya, es importante que nos demos cuenta también cuando el narrador si es masculino o femenino, porque aquí dice, pero después, Mujer, 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 mujer. ¿dice Ya, ya, mujer? ya. ¿A dónde dice? Sí. En la madrugada, ahí dice yo estaba. Ah, no, perdón. Hombre, dice muy dormido. Ya Sí, hay que, perdón, me apuré, me apuré. Saburo, hay que darse cuenta de esas marcas, porque el lunes cuando partemos vamos a partir con la unidad del romanticismo, vamos a empezar con poesía. Y ahí es importante darse cuenta si el hablante lírico, por ejemplo, es femenino o masculino. Y ahí nos vamos a dar cuenta solamente con alguna marca textual que diga yo estaba muy dormida, masculino. O a veces la poesía no tiene género, no dice si es hombre o mujer. Y por ejemplo, también como leímos en Cuentos de Amor, Locura y Muerte, también teníamos personajes que tampoco no eran humanos, sino que eran animales. Ay, Joseph, odio la poesía. Vamos, Joseph, vamos a ver un poco ahí la poesía. ¿Qué aprendimos hoy entonces? ¿Cuáles son las habilidades lectoras que utilizamos para comprender mejor los textos? Acabamos, ¿cierto?, de aprenderlos porque vimos esta pirámide de las habilidades lectoras, lo que ustedes tienen que, como lectores eficaces, tienen que saber o utilizar. Y luego trabajamos con la habilidad de rastrear y localizar información explícita e implícita, ¿ya? Que esto lo tienen que manejar al revés y al derecho, porque el día de mañana, cuando ustedes estén realizando su PSU, PDT o como se llame, toda ahora la PDT fue en función de habilidades. Ustedes tienen que manejar habilidades de comprensión lectora. Más que aprender contenido de memoria, no, es solamente habilidades. Y como tarea para la casa, pero es muy simple, van a tener que observar la siguiente imagen, ya se las voy a mostrar al tiro. Vamos a dejar de compartir. Espérenme un poco, aquí está. Y les voy a abrir lo que tienen que hacer. ¿Dónde me quedó la imagen? Ahí está. Hoy no puedo. Aquí está. Ahí está.
Ya, ustedes van a tener que leer este pequeño extracto de un cómic que es de La Mafalda, ya, que también es de un escritor argentino. Falleció hace poquito. Entonces aquí dice, ahí estás, esa palomita no sabe lo que es el dinero y sin embargo es feliz. Y ahí después va a hablar con su amigo y le dice, ¿vos crees que el dinero es todo en la vida, Manolo? ¿O Manolito? Y él le responde, no, por supuesto que el dinero no es todo. También están los cheques. Entonces ustedes se tienen que, van a observar este cómic y van a identificar cuál es la información explícita, lo que hay ahí, ¿cierto? Lo que se está diciendo, y qué es lo que se puede leer entre líneas en cuanto a lo implícito. Nada más, muy sencillo, muy fácil. Ahí sí. Aquí. Pero muy poca información, pues, profe, igual va a ser difícil. No, sí, solo pero sí, así son los cómics. ¿Qué dice Joseph? Aquí va un poema, la poesía es tan aburrida como las frases de mi tía. No es poesía, pero rima. Soy la única que le dio gracias a la Cristal. No, tiene, sí, es cortito ¿cómo se llama? La imagen es de este cómics, ya que ahí está, ustedes tienen que identificar lo explícito, que es muy sencillo, ¿cierto? Esta conversación, y luego lo implícito, que es lo que se lee entre líneas, ya que está muy fácil. Ya, y Profe, dígame, ¿hasta cuándo es lo de la décima? hasta hoy. ¿Hoy? Ya, sí, hasta hoy, porque quedamos al principio, cuando estábamos hablando, les dije que lo iba a dejar hasta hoy, porque ayer, como a todos se nos cayó el internet, les voy a dar más plazo. ¿Ya? Eso. Ya, chiquillos, ¿alguna pregunta, duda, consulta? Profe, no O sea, bien. hoy día se la tengo que mandar. Sí, pues hoy día, Renato. Hoy, hasta hoy. Profe, ya terminé de leer Una estación de amor. Ah, se me olvidó. Ah, el Joseph, ¿qué me dice el video? Sí, lo vi, Joseph. Pero igual tiene tarea. Ya, profe, ando dan las notas de la. ¿Cuándo dan la nota de la prueba? ¿Cuál, la mía o de lenguaje? ¿O todas?